Saludo con gusto a todas las autoridades, los regidores, directores, al doctor del hospital, al amigo Marcos, director del Covacha, a quien tenemos que darle un fuerte aplauso por la representación que acaban de hacer los jóvenes. Creo que en realidad acertadamente hacía un comentario el profe Toño Noriego de que a algunos nos causó un poco de sonrisa la representación, pero es una realidad. Inclusive cuando se hace una obra de teatro como la que acaban de hacer, nada más el ver esa forma de violencia que fue actuada, pues todos nos quedamos sorprendidos, algunos inclusive dijimos qué fuerte. Imagínense cuando es en realidad. Y el tema más serio en realidad es que muchas veces tanto los hombres no creen que están dañando, pero lo más grave, las mujeres piensan que es normal que las agredan. Y he ahí el gran problema, porque los hijos que viven en una relación en la que es costumbre el maltrato, seguramente va a ser un patrón que se va a repetir. Es bien importante salvar las relaciones, porque eso es bien importante. Si detectamos de primer momento que hay un problema en una relación, se puede llegar a salvar incluso la relación. Pero es importante que acudan, que busquen ayuda, que no permitamos que tengan que llegar a los golpes, a las lesiones. Y donde hay, porque lo sabemos que existen, señoras, niños, jóvenes, bien importante, acudan a las autoridades, comenten con la comunidad lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y mucho más porque no terminan en la